Hoy pues un año convocado conferencia de prensa y Catonamá después de las elecciones de los varios partidos en donde el Partido Colorado fue la o hegemonizada Venezuela durante las elecciones. Y Catonamá ya compartí con la gente en evaluación pública algunos hechos ratificados y la ñandé siempre ya haya yo en este proceso de aprendizaje. A la hecho y coa pues bebé o me ñandé suficiente razón de que es cierto. Por ejemplo, ñandé ya haya yo de que el voto nulo, voto protesta, ñandé vaya a plantear ya yo. Ahora ñandé ya aprecié ya valoré la compañeros y compañeras o movía escuela y voto nulo por elecciones internas de los partidos hoy coacueve, porque más de 100.000 votos nulos y blancos no no va a ser un periodista que es la tercera fuerza. Entonces ya vaya valora y te dijo me de ahí la elemento ñandeña sostenía hoy ya ayuda de que la participación en las elecciones no soluciona el problema del pueblo. Pero ñandeña de hoy ayuda. Si no vea y maniobra y Catonamá, oye, yo con la participación popular. Por ejemplo, vea ñande la yaya. Pues ahí el segundo punto es la ñande llamar la atención en varios distritos más allá de eso, ¿verdad? En donde los intendentes oye cuestionar por ejemplo, son los mismos en el momento de oye contar a votos al cuello y lo gana. Entonces va la mía, pues. Entonces hay algo, ñande ya entendemos, ¿verdad? ¿Verdad? El Tribunal Superior, por ejemplo, de Justicia Electoral, FTI instrumento o legitimado o la ya necesitamos por ejemplo la y Catujahuala con Aizagua dirigente con Aizagua candidato siempre va a llegar adelante. Entonces vea que convertir la Tribunal Electoral, por ejemplo la Upea Ñandeña no hay la o bastardizar con la participación popular o ver la participación popular porque usted hay con y reacción del pueblo. Entonces pega la partida o esa y puntos a otro. Para más, en el día de o para la elección que una vez se el cártel ese va a discursar. Con mucha fuerza podía ir primera vez en la historia y no sé la Estado plata no lleva ese bolsillo que va a financiar la campaña política y del Partido Colorado. Apea con este delito. A ninguna institución ni individuo no ni alarma y pegar a oyente que si te va a hacer va él a mañana de elemento. Y entonces ya ese partido es de que todas las instituciones oían o defender este modelo de Estado, oye mantener a la corrupción, oye mantener a la impunidad, oye mantener a la complicidad de las instituciones antes con delito y cual. Vea otro. Añandeña entender que el Tribunal Superior de Justicia Electoral, por ejemplo, hay moldeado y que tomamos a apañar con irregularidad. Usted Añandeña moila en el cuestionamiento del Tribunal Superior de Justicia Electoral, por ejemplo, cuando Añandeña es la pueblo donde la decidía a través de su voto. Pero el pueblo donde hay catuyo o reaccionar ante tanta injusticia y cosas durante 5 años es que la participación popular hoy anulada. A Pepe hoy convertir la Tribunal Superior de Justicia Electoral en maquinaria de manipulación de la participación popular. Vea la partido ya ese año. Upera de ella es la que se evita impulsar la voto protesta. Y andé en las próximas elecciones municipales. Ya a todos los compañeros y compañeras ya es de que o depositaban males y papeletas de votos, como ya más de las necesidades.
se cueráis de salud, se cueráis de educación, se cueráis de trabajo, un niño de ñañandúa, bien de videojuegos, upea ñamoila ñan de papeleta, allá poila una vez, upea o significa la voto nulo. Ha habido un pecuevo y ante vale ella puede llegar. La Junta Patriótica, esta vez de instrumentos construidos de fuerza popular o dirigían los destinos del país. Upea la partido plantea como un instrumento de verdadera participación popular. Upea está en la Junta Patriótica. Apea la partido o engañado y nada. Apea compartir con toda la ciudadanía o recabe de transformación en nuestro país. Porque las peces de ella fueron, las caminos a la escuela marcada, a través del voto, ustedes de seguíamos, ya esa mamba, luchar, vencer o morir.